Diputado, ¿cuál es la posición de la democracia cristiana respecto de la acusación constitucional contra el presidente? Porque estoy leyendo declaraciones de los diputados Walker y Verdesi que dicen que ellos no quieren derrocar al gobierno, que ellos no están para un show, porque en el Senado no estarían los votos para avanzar con esta acusación constitucional. ¿La DC se va a plegar a esta acusación constitucional o no? A ver, obviamente yo no comparto en primer lugar el tono de las declaraciones. Una acusación constitucional es una herramienta constitucional, nadie va a derrocar a nadie. Quienes derrocaron a un gobierno fue una dictadura militar con Hawker Hunter en la moneda. Usted comprenderá que nadie puede arrestarse, así como el presidente Piñera dice que va a ejercer acciones que están en la Constitución. Nosotros hacemos lo propio, actuamos dentro del imperio del derecho. Claro. Y además porque sentimos que se expone, que va a ser gran parte de nuestra presentación, la seguridad nacional con la decisión que ha tomado el presidente Piñera. Por eso hablé de un error histórico, porque estamos en la peor pandemia. El propio presidente, a mi juicio, ya es un poco legal el argumento a partir del primer retiro, generó bajo la teoría de los actos propios una suerte de convalidación de la viabilidad jurídica de este retiro, porque uno actúa por acción o por omisión, y finalmente no requirió, en este caso no usó la atribución presidencial en el primer retiro, y al final del día hay una validación respecto a las competencias del Congreso en esta materia, y hemos ido conversando con nuestros parlamentarios, principalmente nuestra bancada, y me atrevería a decir responsablemente que casi la mitad de los diputados de la democracia cristiana avalan hoy día la acusación constitucional. Perfecto. Algunos dicen, bueno, ¿qué va a pasar en el Senado? Son escenarios que hay que construir, aún no está listo el texto. Yo espero generar genuinas convicciones en ello respecto de cómo van a votar. Cada uno vamos a respetar, por supuesto, la libertad. Nosotros no somos una agrupación militar única, sí, y hay diversidad de pensamiento. No me gustó eso de show. Yo obviamente entiendo. Palabras del diputado Verdesi. Constitucional contra el presidente Piñera. Contra cualquier ministro de Estado de ser responsable, pero como digo, estamos en el peor momento que tal vez vivió nuestro país la última centuria. Sí, la crisis económica más cercana es del año 82, por eso fue una crisis económica. Hoy día es sanitaria. En el primer retiro habían menores indicadores de contagio que lo que tenemos al día de hoy, una cuarentena mucho más extensa. Al día de hoy nadie ha recibido, recordemos el tema del IFE, que se va a pagar obviamente a fin de mes, están reviviendo las ollas comunes. Vimos protestas durante la jornada de ayer, justamente cuando se vieron la decisión del presidente Piñera de requerir al TC. Esto puede ser una caldera social que se nos puede ir de las manos. Sí, diputado. Si, como dicen los futbolistas, no ponemos la pelota al piso y no lo manejamos bien. De hecho, la portada de la segunda habla de una peligrosa bola de nieve. Claudio Rojas, abogado, ¿cómo opera una acusación constitucional contra el presidente? ¿Qué pasa si esto avanza? ¿Qué pasa si el presidente termina siendo destituido? Esa es la figura, destituido, y ¿quién asume en caso de que esto sea así? De que se busca la vacancia del cargo. Me gustaría hacerme cargo un poquito de lo que está hablando don Gabriel respecto al tema del show que supuestamente se genera. Lo dice el diputado Verdesi, que es de él. Dice, yo no estoy para este show porque no están los votos en el Senado. ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que tienen razón, y lo vamos a explicar con detalle, pero para que sepan, la Cámara del Senado después tiene que aprobar la acusación constitucional como jurado. Y tiene un quórum muy alto, 2/3, un quórum altísimo, que se sabe que hoy en día no está en el Senado. Por lo tanto, cualquier acusación constitucional en contra de un funcionario de gobierno es muy difícil que sea aprobada. Y por eso muchos dicen, esto sería un show. Pero yo creo que no es un show, porque es un llamado, es una obligación constitucional. Si efectivamente se hace un análisis jurídico y se determina que constitucionalmente procede la acusación desde un punto de vista jurídico y político, necesariamente deben formularla, independiente de que esta vaya a tener un resultado positivo o negativo. Todos sabemos que el resultado puede ser negativo, pero eso no te exime a ti de tu responsabilidad como diputado de ejercerla si es que a tu criterio eventualmente se configuran las causales. Entonces yo creo que es muy burdo llamarlo un show por el hecho de que tu obligación como fiscalizador de los actos de gobierno constitucionalmente establecido, no es porque ellos quieran, no lo hagas porque vas a tener un resultado negativo. No tiene sentido eso. ¿Y qué causales podrían caber acá para presentar esta acusación constitucional? Las causales respecto al presidente de la República son dos. Primero, por actos de su administración que han comprometido gravemente el honor o la seguridad
seguridad de la nación. Ojo que este gravemente es importantísimo, porque a diferencia de los ministros de Estado y otras autoridades, aquí se exige una cierta gravedad, y esa gravedad quiere decir que tienen que tener una relevancia importante estos actos. Y ahí viene el estudio. Hoy en día, lo que han anunciado respecto a la acusación constitucional es que se está estudiando jurídicamente si existen o no los fundamentos para imputar esta gravedad en el atentado a la seguridad nacional. Y esto es un estudio que tienen que hacer los constitucionalistas, los cabezones, los abogados cabezones que tienen por detrás los parlamentarios, para ver si eventualmente de todos los actos de mal manejo en la pandemia, administrativos que se le pone a imputar al gobierno, se ha puesto o no en grave daño a la seguridad de la nación. Y la otra fórmula también, que es que se haya infringido abiertamente la Constitución o las leyes. El abiertamente también tiene la consignación o connotación de gravedad. Es una infracción abierta a la Constitución, tiene que ser una infracción de tal gravedad que no puede ser sino reparable a través de la acusación constitucional. La acusación constitucional produce básicamente el efecto primero de separar a la persona del cargo. Debe ser inmediatamente destituido de su cargo. Segundo, produce la responsabilidad administrativa, penal y civil que corresponda en relación a los delitos que se le imputen. Por ejemplo, pensemos que a un presidente se le imputa el delito de cohecho. Y por último, también genera la inhabilidad de esa persona para postular a cargos políticos por el plazo de 5 años. Esos son los principales efectos que tiene la acusación constitucional. Son efectos tremendos, son efectos súper complejos. En Chile, de hecho, del año 56, que fue la última acusación constitucional contra Ibáñez del Campo, que no prosperó tampoco. Es de verdad que es difícil que ocurra eso ahora, por la composición, por el quórum que exige la Constitución en el Senado. No habría los votos en el Senado para eso. Pero ojo, eso yo no creo que excluya a los diputados, en virtud del mandato constitucional que tienen, de no ejercerla. Claro. Porque de todas formas es un antecedente que tiene que quedar arriba de la mesa respecto a ciertos hechos que históricamente deben ser revisados y deben ser tenidos a la vista. Estamos revisando en pantalla además la portada del diario La Segunda del día de hoy. Esto salió hace pocas horas atrás. Peligrosa bola de nieve tras la decisión de Piñera de ir al Tribunal Constitucional. Imagínate La Segunda con esos titulares, pues, o sea, ¿qué queda en el país? O sea, de verdad es que la gente que entiende un poco de política entiende que la coalición de gobierno está más que fragmentada. O sea, esto tenemos que buscar la gotita, gorila, lo que sea para pegarnos, porque realmente esto no hay caso. Si mira La Segunda, se tira este tipo de publicaciones. ¿Qué vamos a hacer? Realmente, o sea, yo escuchaba por ahí que al presidente le falta política, o sea, le está no siguiendo o está yendo contra la política, todo lo contrario. Este gallo, si fuera un poco político, supiera lo que tiene que hacer, hubiese dejado avanzar el proyecto del tercer retiro. Lo menos político que puede hacer es atentar en contra de esto, porque pueden existir normas que lo prohíban. Pero tú, con olfato político, tienes que entender lo que la gente necesita y quiere, si eres un verdadero político. Si no, mejor dedícate a cualquier otra cosa, sigue como gerente de una empresa, sigue como gerente de LAND, otras cosas, porque olfato político, tacto político no tienes. Y eso es lo que se requiere para ser presidente de la República. Diputado Silver, me gustaría saber qué le parecieron las declaraciones que hizo hoy el ministro de las Express, Juan José Ossa, que defendió la medida de ir al Tribunal Constitucional y que aseguró que acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera era una jugarreta política y que algunos quieren usar los momentos de mayor dificultad para hacer puntos políticos. A ver, nosotros nunca de manera caprichosa señalábamos que acusábamos porque sí. Y lo dijimos hace varias semanas que el presidente Piñera iba a cruzar una línea roja. Si es que ejercía sus facultades, nosotros íbamos a utilizar los nuestros. Porque lo sustantivo, y sabíamos que el foco estaba en sacar adelante el IFE, y ahí están nuestros votos como oposición. No fuimos ni obstructivos, ni caprichosos, porque entendíamos que la ayuda tenía que llegar lo antes posible a los chilenos, y lo aprobamos, en este caso como oposición, y sacar el tema del tercer retiro. Y lo que le pedíamos incluso al presidente Piñera era simplemente no que apoyara, ni siquiera que pidiera los votos respecto a sus parlamentarios, que no se inmiscuyera respecto de este rol, que no fuera como el dicho del perro del hortelano, que no come ni deja comer, y que a la hora de lo que ocurrió en el primero o el segundo retiro simplemente respetara la mayoría, porque recordemos que una mayoría importante en la Cámara de Diputados, 122 parlamentarios ya votaron a favor. Yo creo efectivamente lo mismo, y creo que el presidente Piñera en los periodos más complejos que le ha tocado vivir al país, tal vez comparable, como digo, o a la dictadura militar o la crisis económica del 82, debe actuar con altura de miras. Respetar en primer lugar la mayoría, conformada incluso por sus propios parlamentarios oficialistas que entienden
la necesidad y urgencia del tercer retiro. ¿Sabe qué, diputado? Yo no sé si la acusación constitucional... Con esto termino una frase. Sentimos que no somos nosotros los que estemos haciendo una jugarreta. Quienes están jugando al final del día son justamente quienes toman este tipo de decisiones que exponen a 10 millones de chilenos, que hoy día no todos acceden a los beneficios públicos, a una situación precaria en términos económicos, 1,5 millones de cesantes, y lo pongo sobre la mesa, y de la misma manera una cuarentena que ojalá desde el punto de vista sanitario todos respetemos, pero la necesidad tiene cara de hereje y muchos no la están respetando y están saliendo a trabajar porque viven del día a día. Diputado Silver, gracias por haber estado con nosotros. Acá lo importante es ir en ayuda de la gente. El gallito político, la acusación constitucional, que uno diga que es una jugarreta, que el otro que no, que la DC la mitad va a apoyar, que no. Al final, lo que al chileno común y corriente le sirve no es la pelea política, no es el rédito político ni la calculadora política que pueden tener, sobre todo en esta fecha previa a elecciones, sino que para quienes realmente lo necesiten le llegue la ayuda. Muchas gracias. También queremos agradecer muchas gracias y esperamos que el presidente recapacite, que es lo importante, de que el viernes y retire ese ignominioso decreto. Muchas gracias. Claudia Pizarro, gracias por haber estado como siempre con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, y lo que me queda con este titular es solamente saber que el presidente se está trincherando y que está solo al lado de la derecha más dura, y espero también que recapacite, porque este modelo fracasó. Entonces es hora que piense con la almohada bien los pasos que va a dar a continuación. Gracias, alcaldesa. Un abrazo grande. Que esté muy bien. Nos vemos. Gusto verla.